Vamos a leer segunda carta del apóstol Juan. Segunda carta del apóstol Juan. No tiene capítulo porque solamente como un párrafo, ¿no? Vamos a leer del verso 7 al verso 11, que lo podamos leer todos. ¿Cómo dice? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Siga. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Sigamos. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Siga. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Quién desea orar para que Dios nos bendiga? ¿Cuál es el primero? Padre nuestro, yo te doy gracias. Por esta bendición tan grande que nos das, de poder estar en tu presencia, de poder servirte con todo el corazón. Permíteme, Señor, ser bendición a tu pueblo en esta hora. Concédeme, Dios, que la enseñanza se convierta en vida cristiana para los que están conmigo, que sirva de edificación a tu pueblo. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén, amén. Pueden sentarse, sean tan amables. ¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado? A ver, levanten la mano los que no estuvieron el domingo pasado. No estuvieron en la enseñanza de la escuela dominical. A ver, levanten la mano los que no estuvieron en la escuela dominical. Imagínense qué gentío. Bueno, para que no pierdan el hilo, vamos a tener un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado y seguimos, ¿le parece? La idea es terminar hoy esta enseñanza. Estuvimos hablando sobre el mormonismo, ¿sí? Bueno, pero ahí nos hace falta, vamos a devolvernos, ¿no? ¿Qué pasó? Ahora sí. No, ese tampoco es la primera. Bueno, de todas maneras arranquemos ahí. Los libros sagrados del mormonismo son la Biblia, el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y 135 revelaciones de José Smith. ¿Ya? Ahí están. Resulta que nosotros creemos que el único libro que sirve de guía para el pueblo de Dios es la Biblia, a diferencia de ellos. Ellos creen en la predestinación directa, es decir, cuando las personas nacen destinados para salvación o para condenación, así piensan ellos. Dijimos que en esta escuela están matriculados los testigos de Jehová, los bautistas, los presbiterianos, los de Creciendo en Gracia y otros movimientos. Aclaro, cuando hago este comentario, no es el objetivo criticar o atacar, no, sino simplemente informar que creen. ¿Estamos? Nosotros creemos en la predestinación condicional. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las dos? Que la predestinación directa dice que quien nació predestinado para salvación puede vivir como quiera y se salva. Pero quien nació predestinado para condenación puede vivir arrodillado y se condena. Eso es lo que ellos piensan. Es una escuela.
La escuela de la predestinación condicional en la cual yo me matriculo, creemos que la predestinación se define a partir de mi decisión. Punto número 1, porque lo que se necesitaba para salvación ya fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Punto número 2, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean. Punto número 3, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Punto número 4, porque de tal manera amó Dios al mundo. Punto número 5, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Punto número 6, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y... Entonces, en razón a eso, es que nosotros creemos en la predestinación condicional. ¿En qué momento se da eso? Recuerde que estuvimos leyendo que Dios a los que antes conoció los predestinó. Dijimos que conoció ¿a cuántos? A todos. Y que a esos todos que conoció, a esos todos que predestinó. Y que a esos todos que conoció y predestinó, a esos todos los llamó. Y cuando el hombre escucha el llamado, entonces está a punto de decidir la predestinación para salvación o para condenación. ¿Por qué? Apocalipsis 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y dijimos que si Dios toca la puerta y el hombre no le abre, ¿qué dijimos? Dios no lo obliga. Él dijo una vez, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, Dios pudo obligarnos a todos a caminar como los pingüinos, pero nos dio el libre albedrío para que cada uno tome su propia decisión. Entonces, Dios me conoció, Dios me predestinó y Dios me llamó ¿a través de qué? De la predicación del evangelio. San Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. El que crea y se bautice será, el que no crea será. Entonces, la predestinación para salvación o para condenación se define en el momento que yo oigo el evangelio y tomo una decisión. Si yo escucho el evangelio y me parece importante y creo que es la única alternativa que hay para salvación y recibo a Jesucristo como mi salvador personal, la predestinación se da para salvación. Pero si yo escucho el evangelio y lo rechazo y hablo mal, sé que el evangelio es la verdad, muy lindo lo que hacen, pero yo no voy a perder mi libertad, yo no me voy a someter a esas reglas. Alguien me dijo en estos días acá, pastor, me gusta lo de la iglesia, pero es que tanta regla. Entonces yo le estaba diciendo, es que nadie puede vivir sin reglas. Nadie. No hay un solo individuo en el mundo que pueda vivir sin reglas. Ahorita hay reglas hasta para los que sacan los perros a pasear. ¿O no? Nadie puede vivir sin reglas. Eso que el muchacho dice que yo hago lo que me da la gana, se equivocó. Ni los grupos al margen de la ley viven sin reglas. Ellos tienen sus reglas y quienes las quebrantan pagan con la vida. Todo el mundo tiene reglas. La razón porque somos seres morales. Los juicios no se les hacen a los animales, sino a los seres morales. Nosotros tenemos conciencia, capacidad de decisión, capacidad de análisis. Sabemos escoger entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo feo y lo bonito, entre lo que me gusta y no me gusta, entre lo que me conviene y no me conviene. Esa capacidad que no tienen los animales es la que nos hace responsable ante Dios. Entonces Dios nos coloca aquí, nos entrega todo y nos dice, he aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y da un consejo adicional, escoged el bien para que viváis. Entonces cuando yo oigo el evangelio, estoy escuchando la oferta divina para salvación. Pero yo decido si lo recibo o lo rechazo. Entonces si yo lo recibo, la predestinación se da para salvación. Si yo lo rechazo,
la predestinación se da para condenación. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. El mormonismo cree en un ángel llamado Moroni. Dicen que Moroni dejó unos pergaminos al norte. En otras partes dice que son unas planchas de oro, ¿sí? Al norte de Nueva York, que luego fueron descubiertas por este señor José Smith. Es de ahí de donde sale el famoso libro de Mormón que ellos le llaman el otro evangelio. Si ustedes leen la Biblia, es totalmente diferente. El que cree en mí, como dice el libro de Mormón. ¿Y cuál es la escritura? La palabra de Dios. Y luego Jesús le dijo a los judíos: escudriñad ¿qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, mire que sí hay unas diferencias. Ahora, cuando miramos este campo del cual ellos dicen otro evangelio, lean Gálatas capítulo 1. Y ahí ustedes van a encontrar el mensaje de Pablo cuando encuentra que los hermanos de Galacia, la iglesia en Galacia, se habían ido en pos de la circuncisión. Entonces Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Dios para seguir otro evangelio. Y luego les dice: no que haya otro evangelio, sino que algunos que pervierten el evangelio. Y luego aclara: si nosotros o un ángel viniere a decirles otra cosa diferente, ¿qué? Sea anatema, que quiere decir maldito. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro y de las profecías en ella escrito, que el que le quitare, Dios le quitará su parte del libro, su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Y el que le pusiere, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro, hablando del libro de Apocalipsis. Entonces, no hay otro evangelio. Aparte de eso, les hago saber que aparte del libro de Mormón, tengo un libro que también dice el otro evangelio. Entonces uno se pone a mirar y se da cuenta el por qué la diversidad de pensamientos que hay con respecto a Dios. Todo tiene origen en San Lucas capítulo 1. Léanlo y verá. Puesto que muchos han intentado poner en orden que entre nosotros las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, a mí también me ha parecido bien, después de haber investigado diligentemente con los que fueron ministros de la palabra, escribírtela en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada en la verdad. Luego en Hechos capítulo 1, Lucas vuelve y le escribe a Teófilo y le dice: en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, porque el mensaje del evangelio es cristocéntrico, cosa que la cantidad de escritores que surgen a partir de la muerte de Cristo y su resurrección buscan desvirtuar el mensaje de Cristo, y entonces por eso aparecen los famosos evangelios apócrifos, entre los cuales está la última tentación de Jesús, la asunción de María, los hechos de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, ¿ya? Una cantidad de libros que fueron encausados bajo el pensamiento de la escuela gnóstica oriental, que es de ahí donde sale el pensamiento que Jesús, de los 12 a los 33 años, se fue para la India a tener amores con la Magdalena, ¿no? Entonces, estos señores, cuando hablan de otro evangelio, están totalmente lejos de la razón, porque según está escrito, tenemos la palabra profética más segura. ¿Escuchó eso? Más segura. Y Jesús les dijo: escudriñenla, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y aparte de eso les dijo: y si creen en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él.
¿Estamos claros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Algo pasó allá en el control. Ay, Dios mío. Sí, vamos a tener que comprar otro. Ahorita colectamos la plata para eso. Ellos creen que Dios y el hombre son iguales. Dios y el hombre son iguales. Eso piensan ellos. Y fundamentan su tesis en San Juan 10:34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, dioses? Yo dije, dioses sois. Ellos dicen que ellos son dioses, que Dios y el hombre es igual, que Dios llegó a ser Dios. Dios era un hombre y a causa del proceso en el mormonismo llegó a ser Dios. Por eso la filosofía de cada mormón es ser Dios. ¿Ya? Es ser Dios. Ellos no creen que hay un ser supremo, el cual está por encima de todos, que es autosuficiente. No, ellos creen en un hombre como usted y como yo, que a causa del proceso en su vida mormona llegó a ser Dios. Y lo fundamentan acá, pero no han leído el completo, porque el pasaje completo titula: los judíos rechazan a Jesús. Entonces, cuando un hombre rechaza a Jesús, está ubicándose en el lugar de Dios, porque Jesucristo es Dios. Y si yo rechazo a Dios, es porque me estoy haciendo ¿qué? Igual a Dios. Por eso Jesús les dijo eso. Sin embargo, si usted sigue leyendo, encuentra: pero como hombres moriréis. Dios en su esencia no muere. ¿Qué creemos nosotros? No temáis ni os amedrantéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Éxodo capítulo 20. Habló Jehová a Moisés diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No tendrás dioses ajenos. No te inclinarás, no los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová con los primeros y yo Jehová con los postreros. Yo Jehová hago vivir, yo Jehová hago morir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien se escape de mi mano. Miren a mí, porque yo soy Dios y no hay más. Nosotros creemos que hay un ser supremo, absoluto, único, inigualable, incomparable, indivisible, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor de señores. Además, en filosofía se dice que no hay efectos sin causa. Para que un hombre exista, tiene que haber una causa. ¿Cómo se le buscaría la causa a Dios? He ahí la razón por la cual la Biblia no comienza con prólogo. He ahí la razón por la cual la Biblia no comienza con historia ni prehistoria. Porque de lo único que se puede hablar de prehistoria o historia es lo que tiene principio y lo que tiene fin. La Biblia comienza con Dios, porque sencillamente no hay manera de explicar a Dios. Uno explica lo que tiene principio y lo que tiene fin. Yo alguna vez les enseñé, yo puedo explicar
sobre este púlpito. Era un árbol de cedro que había en un campo. Un campesino le pareció bonito, lo cortó, lo aserró, lo trajo a la ebanistería. Luego el pastor quería un atril como este, lo diseñó, se lo llevó al ebanista. Él lo ha llevado a este término y le ha puesto una tapa de vidrio, proceso del petróleo y del cuero del ganado, yo qué sé, a través de todo el proceso químico. Un día cualquiera se cae este edificio y apacharra todo esto y se acabó. Porque tiene principio. Pero ¿quién puede explicar al que no tiene principio ni fin? No hay manera de explicar. Y alguien dice, ¿y cómo hago yo para creer entonces? Sencillo. ¿Quiere que le griten en los oídos quién es Él? Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Carta a los Romanos capítulo 1 del verso 17 en lo adelante. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Libro de los Hechos. Bien, si no los dejó sin testimonio los antiguos, dándoles 3 razones para que entiendan que hay un ser superior al hombre: el fruto de la tierra, la alegría del corazón y la lluvia temprana y tardía. Para que a través de esos 3 testigos, los que nunca tuvieron ley no escapen a la ley de un ser supremo. Así que por eso en el capítulo 2 de la carta a los Romanos ustedes leen: eres inexcusable cualquier hombre que seas. No existe un individuo en el mundo que pueda escapar a la realidad de un ser soberano. Se llama Dios. Aleluya. Entonces hay algo claro: si no hubiera Dios y si cada hombre pudiera ser Dios, ¿tú te imaginas? Pues claro, en razón a eso es que el mundo está como está, porque cada uno quiere ser Dios. Entonces yo pienso así: si tú no crees así, te mato. Yo te digo, no, es que yo creo es diferente, entonces te mato. Y ahí está pues la guerra. Todos los días la gente se autodestruye. Pero la gran verdad es que hay un ser supremo. Amén. Se llama. A Él tenemos que darle cuenta tarde que temprano. Que no creo en Dios, no crea. Que Dios no existe. Pero cada que quiere lo moja. Y cada que quiere le mueve el piso. Y le revuelca el río y le inunda la propiedad y se le lleva a la casa. Y siga diciendo que no hay Dios. Y cualquier día le manda un relámpago arriba y lo chambusca. Y espera el día donde irán los impíos al infierno, todos los que no conocen a Dios. Por eso la mejor manera de creer en Dios es siendo conscientes que no somos el resultado de la casualidad. Para que usted y yo estemos aquí, definitivamente hubo un milagro. Y ese milagro no es como dice la gente, la naturaleza. Porque entonces tendríamos que ir más allá. ¿Y quién creó la naturaleza? No, pues que la creó unas explosiones, unos átomos. ¿Y quién creó los átomos? Y váyase de ahí para allá. Y al final llegan al agujero oscuro. Y cuando llegan al agujero oscuro fue que se perdieron. No pudieron descubrir de ahí para allá nada. Y cuando ellos llegan a donde no pueden saber nada, es cuando apenas comienza la grandeza de ese ser que nosotros llamamos Dios. Dios no es espíritu sino carne. Eso es lo que ellos piensan. Dios no es espíritu sino carne. Es decir, el hombre llegó a ser Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Recuerden que lo que estamos estudiando aquí es conociendo nuestra doctrina. Eso es lo que estamos estudiando. Es una serie que hemos comenzado.
conociendo nuestra doctrina. Para ellos, Dios no es espíritu, sino carne. Porque ellos piensan que en su proceso ellos llegan a ser Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. Dios es espíritu. Siempre hay diferencia, ¿cierto? Son politeístas. Todos los mormones son candidatos a ser Dios. Todos. No hay mormón que no aspire a ser Dios. Porque entre otras cosas, en su normatividad, el proceso los lleva a ser Dios. Dicen que un día por allá, en la eternidad, el Dios Elohim, después de sufrir ese proceso, llegó a ser lo que es y engendró 2 hijos. Y en esos 2 hijos, uno fue Luzbel y otro fue Jesús. Y comenzaron a discutir para venir a poblar este planeta Tierra. Y entonces sucedió que Luzbel decía de una manera y Jesús decía de otra. Y tuvieron un problema muy grande allá, según la tesis de ellos. De todas maneras, el Dios Elohim tomó la decisión de aceptar la propuesta de Jesús, el cual hizo posible la población de la tierra. Y entonces su hermano mayor, lleno de rabia, se enojó y por eso apareció como Satanás. Eso es lo que ellos dicen. Pero nosotros pensamos diferente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué diferencia hay? Que ellos piensan en muchos, nosotros creemos en un, porque no hay sino uno. ¿Ok? Eso es lo que dice la Biblia. No hay Dios sino yo. No conozco fuerte, no conozco a ninguno. No hay más. No hay más. Pastor, y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿qué? No, pues si fueran 3 diferentes, entonces el Padre y el Espíritu se quedaron sin deidad. Porque Pablo escribe a los Colosenses y dice: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si aquellos otros 2 fueran diferentes a Jesús, entonces se quedaron sin deidad. Cuando estudiemos eso nos vamos a informar mejor. Jesús es el Hijo primogénito del Padre, el resultado de una unión del Padre con una de sus esposas celestiales. Eso es lo que ellos creen. ¿Qué le parece? Eso riñe con todo el orden bíblico. Porque Jesús no es el primogénito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de él. No es no es el primero en una familia, es el único. Por una razón, por usted y yo. Porque solo Dios en la condición de hijo podía ser nuestro hermano. Y en la condición de hermano nuestro podía redimirnos. Que eso es lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, el Padre participó de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, el diablo, y librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a esclavitud, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús en la condición de hijo es nuestro hermano. ¿Y cómo son sus hermanos? ¿Comen? Bueno, ¿sus hermanos comen? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Levanten la mano a ver. ¿Sus hermanos comen? ¿Duermen?
¿Se cansan? ¿Se bañan? ¿Van al baño? Bueno, Jesús vivió todo eso. Es nuestro hermano. Jesús fue casado con Marta y María, las hermanas de Lázaro. Y luego se casó con María Magdalena. Eso es lo que enseña el mormonismo. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en... Porque era nuestro hermano, porque era semejante a nosotros, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero... Y un tipo que tenga varias mujeres que... ¿Qué pasó? Hebreos 13, ¿qué es lo que dice? Honroso sea en todos él y el lecho sin mancillas, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Y en cualquier parte se sabe que si un hombre tiene más de una mujer, se considera como infiel o como adúltero, igualmente a la mujer. ¿Ya? Ellos, su fundador, pobrecito, ¿cuántas de ustedes quisieran un tipo de esos? Mana Karen, ¿qué? ¿Se le apuntaría a un bandido de esos? Aquí dice que esta situación no funciona en el cristianismo. Aquí funciona así. Léalo. Eso es lo que la Biblia dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán. Eso es lo que dice la Biblia. Totalmente diferente al pensamiento moderno. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre. O al triángulo amoroso. Así piensan los señores mormones, así pensamos los cristianos. Estamos conociendo nuestra doctrina, lo que nosotros creemos. Creen que hay salvación después de la muerte y la resurrección. Es decir, una persona se muere y se pudo condenar cuando se fue de aquí, pero cuando resucite tiene la posibilidad de volver a oír y salvarse. Eso es lo que ellos piensan. Pero la Biblia dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lo lees desde el verso 19 al 31, está el pasaje completo. Te voy a explicar bien. Es una escena donde se establece que con la muerte se define el destino eterno. Acuérdense en que los hombres comenzamos a morir cuando nacemos y comenzamos a vivir cuando morimos. Pablo escribe en el capítulo 6 de la carta a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Entonces, si yo siembro pecado, cosecho juicio y condenación. Si siembro obediencia y temor a Dios, voy a cosechar ¿qué? Paz, salvación y vida eterna. Entonces,
no hay oportunidad, porque este condenado le dijo al padre Abraham: mándalo, porque es que tengo unos hermanos, yo estoy en esta situación tan difícil aquí, y ya que no pueden venir a quitarme en esta tortura, este tormento, yo tengo unos hermanos, envíe para que alguien les hable, mándalo. Y entonces, ¿cuál fue la divina respuesta? A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. ¿Y cuál es la respuesta? Así se levante uno de los muertos, no creerán. Y prueba de eso, Jesucristo resucitó y la gente todavía sigue en su pecado. Por eso Jesús le dijo a los judíos: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso vale la pena creer en Él. El que cree en Él tiene vida y vida eterna. Creen en el bautismo por los muertos. Estaba leyendo yo y me llamó la atención que en un bautismo alguien se bautizó para que Simón Bolívar se salvara. Imagínense. Hay tres pensamientos con respecto al bautismo por los muertos y se los quiero plantear. El objetivo es que usted se ubique. Hay una corriente que dice que el bautismo por los muertos tenía que ver, ojo, con que mi mamá siempre se ubicó en la silla principal y toda la vida me rogó que fuera cristiano y nunca quise aceptar, pero ella ya murió. Me voy a bautizar para sentarme en la silla donde se sentaba mamá, reemplazarla. Eso es muy sentimental, ¿no? No tiene fundamento bíblico. La otra corriente, que es la que ellos plantean: yo me bautizo para que mi papá se salve, o mi mamá se salve, o mi hermano se salve. Esa es la otra corriente, que es la que practican los mormones. Ellos se bautizan por los muertos, para salvar a alguien que se lo llevó el diablo, según ellos. Y se pegan del texto, desconociendo que el texto no dice en ninguna manera que Pablo fue bautizado así. Si ustedes leen bien el texto, dice Pablo: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Él no dice los que nos bautizamos, ¿o sí? No. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué se bautizan por los muertos? Le está diciendo: no tiene sentido. ¿Qué era lo que el apóstol estaba diciendo? Acerca de ese texto hay una discusión importante en toda el área de la teología. Algunos lo aplican al contexto de su tiempo, otros lo aplican a la transcripción del texto. Porque en el orden cristiano, la razón por la cual vale la pena ser cristianos es porque hay resurrección. Si no hay resurrección, no vale la pena ser cristianos. Que eso es lo que Pablo dice más adelante. Si no hay resurrección de muertos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, porque hemos predicado que Cristo resucitó, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque la razón del cristianismo es la resurrección. Si Cristo hubiera venido y hubiese muerto y se hubiese quedado como los demás, nada hubiera pasado con la humanidad. Lo grande de la obra de Cristo es que Él murió, pero al tercer día resucitó. Eso es lo grande. Porque que una persona muera, eso es normal. Eso es normal. Lo que no es normal es que pueda resucitar por sí mismo. Eso sí no es normal. El milagro de la resurrección es la que hace posible la razón del cristianismo. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, el texto
en la versión llamada lenguaje actual, que dice que si no hay resurrección de muertos, ¿para qué se bautizan? Cuando la esperanza del cristiano es la resurrección de los muertos. Yo soy cristiano y estoy dispuesto a pagar el precio de ser cristiano, incluyendo con la vida, consciente que el día de la resurrección no me voy a levantar. Cristo me levantará. Todo en su debido orden. Capítulo 15 de la carta a los Corintios, verso 27, 23 en lo adelante. Todo en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando todas las cosas le estén sujetas, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, la razón por la cual somos cristianos es por la resurrección de Cristo. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, sería lo mismo que el sepulcro de David, que el sepulcro de Salomón, que el sepulcro de los grandes rabinos en Israel y de los grandes estadistas del mundo. Ahí están. La diferencia es que cuando usted va a cualquiera de esos lugares, encuentra, aquí descansan los restos del rey, descansan los restos del presidente, descansan los restos del hombre más asesino, descansan los restos de David. Pero cuando van a la de Jesús dice, no está aquí, ha resucitado. Y esa es la razón de nuestra fe. Alaben el nombre de Jesús. Y por eso Pablo escribe en la carta a los Tesalonicenses capítulo 4, porque va y se encuentra con un escenario fúnebre. Hay una cantidad de gente llorando. Usted sabe que cuando la gente se muere, entonces sí eran buenas personas. ¿No ha visto? Es que no hay muerto malo ni vivo bueno. ¿Cierto? Eso le pasó a una esposa, a una señora casada con su hijo, que llegaron al sepelio y todo el mundo llorando, y el líder religioso se paró y comenzó a hablar maravillas del muerto. Y le dice la mamá al hijo, asómate que parece que nos lo cambiaron. ¿Cómo es que dijo por ahí? El que le entendió, le entendió. Hermano, así estaban en Tesalónica. Y cuando Pablo ingresa, capítulo 4, verso 13 de la primera de los Tesalonicenses: quiero, hermanos, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué? Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Por eso era que Pablo decía, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Porque para mí el vivir es y el morir me es, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo soy la resurrección y la vida, y el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, te verás si alaba a Dios. En síntesis, lo que el texto como tal dice es, si no hay resurrección de muertos, ¿para qué se bautizan? No tiene sentido. El que creyere y fuere bautizado, este será, mas el que no creyere será. Si una persona no cree al evangelio y no es bautizado, no es salvo. Entonces no vale la pena bautizar a una persona por los muertos. No, ¿por qué? Porque si yo no me salvo vivo después de muerto, no vale, como dicen por ahí, ¿qué? Ni súplicas ni ruegos. Un día me prediqué un sermón en un sepelio, en estos días, no me recuerdo dónde fue. ¿Cuánto hace?
se me olvidó. Eso estaba por ahí, monjas, curas, todo, y yo viendo ese escenario y ese gentío, dije, aquí es la oportunidad de tirar la atarraya. La gente tiene que saber que se salva, viva. Sube lo que dijo Salomón: es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Sus hijos serán honrados y él no lo sabrá, o serán humillados y lo ignorará. Por eso aproveche para salvarse hoy, porque Dios está aquí y usted también. No espere después de la muerte. Creen en la Trinidad, pero se bautizan en el nombre de Jesucristo. Ellos creen que el Padre y el Hijo son dos personas. El Espíritu es solamente una fuerza. En cambio, la Biblia dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Totalmente diferente. Nosotros creemos, escuche, nosotros creemos, no es sugestión, es convicción. Creemos que la única persona de Dios es Jesucristo. No hay dos personas. La única persona de Dios es Jesucristo. Eso es lo que dice Isaías 9:6, Isaías 7:14, San Mateo 1:22, San Mateo 1:23, San Juan 1:14, Primera de Juan capítulo 1 verso 1, Primera de Juan 5:20. Léalo y verá. Son racistas. Ellos creen que el ser negro es el resultado de una maldición, y que lo más tremendo de todo es que se origina en el cielo, porque ellos son preexistentes. Es decir, ellos creen en el preexistencialismo. Nosotros también creemos en el preexistencialismo, pero con una diferencia: que el preexistencialismo que ellos plantean tiene que ver con la decisión hacia el futuro de los mortales, su condición, su calidad, todo. En otras palabras, las personas nacen con un destino. No pudieron decidir. Ellos estaban allá, un grupo de mormones, en la condición de espíritu o de ángeles o de esencia, y un día cualquiera se apareció Elohim y dijo: tú eres maldito y por eso te vas negro, y tú eres una belleza, por eso te vas blanco. Un día me visitaron a mí unos mormones, me pidieron una cita, que si los podía atender unos misioneros mormones. Claro, yo los atendí. Y claro, mañana a tal hora los atiendo, los atendí. Cuando llegaron, el uno era negro y el otro trigueño. Y lo primero que le dije: oiga, ¿y ustedes cómo hicieron para ingresar ahí? Digo: ¿cómo así, pastor? Que los negros son malditos, eso es lo que usted enseñan. ¿Y sabe qué me dijeron? Pastor, esa es la verdad. Me dio un dolor, porque a ellos se les ha olvidado que delante de Dios todos somos iguales, que en Cristo no hay raza, no hay color, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos iguales, porque Dios no hace ¿qué? Alaben al Dios que nos amó por igual. Aleluya. Aquí es donde la gente establece esas cosas, pero en Dios no es así. Mire lo que dice ahí: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Así que no piense que usted es más porque es de ojos azules. Olvídese de eso. De una sangre, ¿qué? Ha hecho todo el linaje de los hombres.
para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Riñe el pensamiento mormón con la Biblia? Horrible, horrible. Bendito sea Dios. Se dice que en Estados Unidos hay iglesias para negros y iglesias para blancos, ¿no? Entonces en una iglesia de puros blancos ojiazules están adorando a Dios, y hay un negro que pasa. Cuando yo hago mención de negro, yo quiero que no lo miren bajo el pensamiento racismo, porque para mí negro es un color, como blanco es otro color, como los incoloros que somos nosotros, que no tenemos, somos como caqui, como uniforme de empresas municipales. No, esos son. A ver, ¿cuál es aquí blanco? A ver, en mi cédula dice trigueño, y trigueño, ¿eso es qué? Eso es nada. Yo no sé la gente por qué saca pecho, yo soy. Yo no le veo razón, no tiene sentido. De todas maneras dice que estaban en el culto y pasaba un negro. A mí me gusta más decir negro que de color. Se ve como más feo decir de color. Y entonces él quiso entrar al culto y le dijeron: el culto aquí no es para negros. Entonces el hombre fue y se sentó en el andén a escuchar la palabra de Dios. Allá. De repente pasa un tipo muy elegante y le dice: oiga, hombre, ¿y qué haces ahí sentado? Le dice: es que quería entrar a culto, oír la palabra de Dios, y no me dejaron porque soy negro. Y el caballero le dijo: no te preocupes, ellos dicen que yo soy su Dios y tampoco me han dejado entrar. Dios no está de acuerdo con el racismo. Aquí somos hermanos. Alaben al que no hizo diferentes. Así que si la gente es negra, amarilla, azul, caqui, si yo he visto de todo. Yo he visto gente de todos los colores, y eso me llena a mí de alegría, porque Dios no tiene fotocopiadora. Esta semana me escribió un pastor un pensamiento lindísimo. Decía: ¿usted sabe por qué todos los seres humanos somos diferentes? Y me lo manda en signo de pregunta, y luego él responde: porque cada que Dios hace uno, rompe el molde y hace otro. Y por eso ni el ADN es igual de todos, ni las huellas, nada. Él es único. Por eso yo felicito a Mercedes, consiguió una joya de colección única. ¿O no, mana Nubia? No me va a decir que hay otra Nubia, no me va a decir que hay otra igual no hay. Ay, sí. Y concluimos diciendo que el deber nuestro es tener cuidado ¿de qué? De ti mismo y de la doctrina. Acuérdese, si un ángel del cielo viene a hablarle de otra cosa diferente a la que usted ha aprendido a la luz de las Sagradas Escrituras, no lo crea, porque tenemos la palabra profética ¿qué? Es bueno que comprendamos que la razón por la cual hay tantos movimientos llamados cristianos es en razón a las diferentes escuelas de interpretación que hay, que se ajustan muchas veces a lo que ellos quieren y no a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, no sé a cuánto les llegó por ahí la foto de la llamada Biblia incluyente,
Claro, es que las escuelas de pensamiento se van ajustando y desconociendo la verdad de las Escrituras. Por eso hay que tener cuidado de nosotros mismos y entender que lo que hemos oído desde el principio y lo que han visto nuestros ojos y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, vida que estaba en el Padre y se nos manifestó. Eso es lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 1. Usted y yo debemos de tenerlo bien definido, bien definido. Y estos pequeños apuntes, lo que busca con ello es que ustedes entiendan lo mínimo, lo más elemental, para que cuando traten de hablarles de una doctrina de ese orden, ustedes de una vez sepan que no se ajusta a lo que la Biblia dice, aunque ellos carguen la Biblia, porque la Biblia todo el mundo la carga, pero una cosa es cargar la Biblia, otra cosa es creer como está escrito. Y nunca se les olvide que la mejor teología no es la incluyente, no es la dogmática, no es la de alabanza, no es la de la prosperidad, no es la dogmática, no es la histórica, no es la alegórica, no es la futurista, que son escuelas. La mejor teología es la bíblica. El que cree en mí, como dice de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a dar gracias